Buenos días tú. Sí, tú que nos escuchas. Estamos una vez más aquí para informarte, para darte a conocer cosas relevantes que nunca nadie ha mencionado, para hablarte de la realidad, de aquella realidad disfrazada en cosas buenas, pero la cual mata día a día a la sociedad. Nos unimos a la voz de tantos ciudadanos, mostrando juntos el poder del derecho. Advertencia, este vídeo no es apto para niños, contiene lenguaje ofensivo, dicen cosas como... ¿Qué tal, gente? Les saluda con mucho gusto su amiga Janet Abigail, nuevamente llevando la conducción de su programa El Poder del Derecho Mercantil. Es un placer que desde su hogar, escuela, trabajo u otro lugar en donde se encuentren nos escuche. Hoy venimos con todo. Hemos preparado para ustedes un tema muy interesante. Hablaremos de las diferentes sociedades mercantiles que existen, obviamente aprobadas por la ley, así como también abordaremos el tema de títulos y operaciones de crédito. A ver, espérate. ¿Dijiste operaciones y títulos de crédito? ¿Te refieres al pagaré, letra de cambio y todos aquellos documentos estafadores? No. Yo me voy de tu programa, pura mentira con esas cosas. Cálmate, relájate. Por eso mismo quédate a escuchar este programa para que sepas que hay una ley específica para estas operaciones. Y los documentos no son estafadores. Estafadores los que redactan sin conocer o violar la ley. Está bueno, pues vamos a escuchar. Pero antes de comenzar, quiero presentar a los compañeros que estarán apoyándome durante el programa. Chicos, muy buenos días. Cuéntenos, ¿qué nos traen el día de hoy? Buenos días, querida audiencia. Les saluda su amiga Alma. Pues como ya lo mencionó mi compañera, esos serán nuestros temas principales. Pero para comprenderlos mejor, les daré a conocer las características, ventajas y desventajas de cada una de las sociedades mercantiles. En caso de que usted esté por iniciar una sociedad con su amigo o su compadre, esto les interesará. Quédese a escuchar que más adelante les daré a conocer qué sociedad deberán elegir de acuerdo al giro de la empresa que quieran emprender. Así como también les hablaré sobre los tipos de títulos de crédito. ¿Quién no ha escuchado sobre el pagaré, la letra de cambio o el cheque? No mientan, claro que todos en algún momento los hemos visto, pero nadie ha mostrado o enseñado la forma de realizarlos. Por eso mismo nos hemos preocupado y para esto el programa ha sido creado. Tomen nota que esto les ayudará de mucho. ¿Qué tal, gente? Pues yo les vengo manejando el tema del endoso y el aval. Puede que les suene raro la palabra endoso, pues les adelanto tantito para que se queden a escucharme. Pues bien, este término es usado para transmitir. Por ejemplo, si a usted le han expedido un cheque y por motivo no puede ir a cobrarlo, usted puede transmitir el derecho para que otra persona vaya por usted. Pero para este caso se necesita una serie de requisitos. Y como nota, el endoso no solo se usa para transmitir derechos, sino también para transmitir obligaciones. Y es ahí donde hay que poner más atención. Y del aval, pues qué les digo, todo lo hemos escuchado, incluso alguno de nosotros en algún momento ya hemos hecho el papel de aval. Pero tengan cuidado, no está mal que quieran quedar bien con el compadre, la comadre o la amiga, pero chéquense las consecuencias que puede llegar a tener. Por eso, paren oído y pongan atención. Gente hermosa, gente de mi bello México, pues yo les voy a hablar nada más y nada menos que del crédito y su apertura. Ah, caray, ¿y eso qué es? Hablo del contrato por el cual un banco se obliga a poner a disposición de su cliente una suma de dinero. Interesante, ¿no lo creen? Y también les hablaré sobre los certificados de participación, títulos emitidos por instituciones fiduciarias y para aquellos que usan documentos falsos que manifiestan datos falsos, y todo esto la ley le considera como fraude fiscal, ya que muchas de las veces se toman a la ligera sin medir las consecuencias. Cuidado, porque la autoridad lo toma como delito, el cual puede llegar a tener castigo como privación de la libertad. Fíjense nomás.
Buenos días, les saluda con mucho gusto su amigo Giovanni. Estaremos charlando sobre el tema del depósito mercantil, bancario y el depósito de mercancías en almacenes. Tomaré más a fondo los temas del fraude genérico y específico. Toda persona que engaña a otra aprovechándose del error en que ésta se halla y del cual se hace ilícita de un alcance y alcanza un lucro indebido. Esta persona está cometiendo un delito. Y si usted ha sido víctima o por temor accedió al fraude que estas personas cometieron sobre usted, lamento decirle que hay muchas que callan esta situación. Por esto mismo, los invito a quedarse y escuchar qué medidas hay que tomar en este tipo de situaciones. Todo está muy interesante, así que no me queda nada más que darles la bienvenida. Recomiendo, tome asiento, se acomode, pare oído, tome nota, porque ahora, en este momento, comenzamos. Títulos y operaciones de crédito. Pues bien, los títulos de crédito, las cuales son cosas mercantiles, ejercen una función económica de enorme importancia. El derecho mercantil les debe buena parte de su actual importancia. Quizá lo vemos como un simple pedazo de papel, pero en el cual se inserta o se redacta una serie de frases con características especiales. Se transforma en algo totalmente distinto, llamado título de crédito, el cual contendrá derechos y obligaciones distintas de cualquier otro documento o cosa civil o mercantil, con cualidades propias y efectos positivamente inusitados. Estos documentos son en la vida económica moderna elementos fundamentales, porque como dice Vivante, constituyen una masa superpuesta a las cosas, una masa que circula con leyes propias sobre el cúmulo de cosas muebles e inmuebles que constituyen la riqueza social. Y ahora, para comprender mejor, a continuación mencionaré algunos de los conceptos sobre el significado de títulos de crédito, dados por algunos autores expertos en la materia. Rafael de Piña, en su diccionario de Derecho, los denomina títulos de crédito a los documentos que autoriza el portador legítimo para ejercitar contra el deudor y transferir el derecho literal y autónomo en ellos consignado. El autor Enrique Sarillana, en su libro Derecho Mercantil, señala que título de crédito es el documento por el cual se autoriza al portador legítimo para ejercitar contra el deudor y transferir el derecho literal y autónomo en el consignado. El autor Amado H. Gutiérrez se refiere a los títulos de crédito en su libro Derecho Mercantil como título de crédito es el documento necesario para existencia de un derecho del carácter literal, personal, legítimo, patrimonial, consustancial, autónomo, destinado a circular. Ahora remontémonos a la definición que la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo primero menciona. Artículo primero. Son cosas mercantiles los títulos de crédito, su emisión, expedición, endoso, aval o aceptación y las demás operaciones que en ellos se consignen son actos de comercio. Los derechos y obligaciones derivados de los actos o contratos que hayan dado lugar a la emisión o transmisión de títulos de crédito o se hayan practicado en estos se rigen por las normas enumeradas en el artículo segundo. Cuando no se puedan ejercitar o cumplir separadamente del título y por la ley que corresponda a la naturaleza civil o mercantil de tales actos o contratos, en los demás casos. Las operaciones de crédito que esta ley reglamenta son actos de comercio. Funcionamiento de los títulos de crédito. Los títulos de crédito tienen una función jurídica y una función económica inseparables. Ha dicho Ascarelli que los títulos de crédito representan la mejor distribución del derecho mercantil a la economía moderna, por lo que se refiere a la función económica de los títulos de crédito. Diremos que el desarrollo de la vida económica contemporánea tiene como fundamento el crédito que, en síntesis, como afirma Laul, puede explicarse como el conjunto de operaciones que suministran riqueza presente a cambio de un reembolso futuro. Pues bien, los títulos de crédito sirven fundamentalmente para documentar tales créditos. Dichos títulos de crédito cuentan con las siguientes características. La incorporación.
Tanto Rodríguez y Rodríguez como Tena se ocupan ampliamente del principio de incorporación. Bolafio, tratadista italiano, dice que la posesión del título es el título de la posesión, es decir, la posesión da el derecho y el que tiene el título tiene el derecho. Si no se tiene físico-materialmente el título, no se tiene el derecho, porque el derecho está incorporado en el papel, o sea, en el documento. La incorporación así viene a fundir el derecho al documento, recibe un texto y una redacción que veremos al hablar de su literalidad. La legitimación es la característica que tiene el título de crédito, según la ley de su circulación, de facultar a quien lo posee para exigir de suscriptor o endosante, en su caso, el pago de prestación en él consignada, y de autorizar al obligado a solventar válidamente su deuda a favor del tenedor. En caso de que dicha deuda no sea cumplida voluntariamente por el obligado, por el cual suscribió o endosó el título, es evidente que el poseedor de ésta podrá exigir el cumplimiento en forma coactiva, mediante la intervención de las autoridades judiciales correspondientes. La literalidad. El artículo 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito califica de literal al derecho consignado en los títulos de crédito. Vivante, el intérprete más inspirado del principio de la literalidad, decía que esta es la pauta y medida del derecho, y por lo mismo, pauta y medida de la obligación a cargo del girador. Ascarelli, otro de los grandes juristas italianos, expresa que el derecho que brota del título es literal en el sentido de que es todo aquello que mira su contenido, extensión y modalidades, es decir, en su esencia y en su forma es decisivo exclusivamente el elemento objetivo del tenor del título. La autonomía. El título de crédito endosado, destinado a circular y puesto ya en circulación, es independientemente y autónomo respecto del negocio que le dio origen, y lo que vale y lo obliga es únicamente lo que está inserto en el mismo. La autonomía consiste en que cada una de las personas que interviene en un título de crédito adquiere un derecho o una obligación propia, exclusivamente en relación con el texto literal del documento y en ninguna manera en relación con el derecho o la obligación de las anteriores o ulteriores participantes. La clasificación de los títulos de crédito se puede hacer de distintas formas. A continuación hablaré de cada una de ellas. Por la ley que los rige. Atendiendo a la ley que los rige, pueden ser títulos nominados o innominados. Son títulos nominados o típicos los que se encuentran reglamentados en forma expresa en la ley, como la letra de cambio, el pagaré, el cheque, etc. Y son innominados aquellos que, sin tener una reglamentación legal, han sido consagrados por los usos mercantiles. En derecho mexicano se ha discutido si puede admitirse la existencia de títulos innominados, ya que el artículo 14 dice que los títulos de crédito solo producirán efectos de tales cuando contengan las menciones y llenen los requisitos señalados por la ley, y que ésta no presuma expresamente. Creemos que la disposición legal se refiere a los títulos típicos o nominados, pero creemos posible que el uso consagre, como ya ha sucedido en la práctica mexicana, documentos que por sus especiales características adquieran la naturaleza de títulos de crédito. Esto sucederá cuando los títulos nuevos llenen los requisitos mínimos para que los títulos de crédito en general establece la ley. Por la personalidad del emisor. Debemos advertir que la generalidad de los autores distingue a los títulos creados por el Estado, a los que suelen llamar públicos, de los creados por particulares, a los que denominan privados. En realidad, no hay base para un criterio de clasificación, porque los títulos tienen la misma naturaleza, cualquiera que sea su creador. Lo único que se diferencia, en caso de ser el Estado obligado, sería el procedimiento, porque contra el Estado no podría despacharse ejecución, pero si procediera de esta, si el título estuviese suscrito por otra persona, por ejemplo, un banco oficial, y en contra de esa persona se enderezase la acción correspondiente, por el derecho incorporado conferido en el título. Según este criterio, podemos clasificar los títulos en la siguiente forma. Títulos personales, llamados también corporativos,
que son aquellos cuyo objeto principal no es un derecho de crédito, sino la facultad de atribuir a su tenedor una calidad personal de miembro de una corporación. El título típico de esta clase es la acción de sociedad anónima, cuya función principal consiste en atribuir a su titular la calidad de socio o miembro de la entidad jurídica colectiva. De tal calidad derivan derechos de diversas clases: políticos, derechos de asistir a las asambleas, de votar, etc. De contenido económico, derecho al dividendo y a la parte proporcional de capital en la época de liquidación. Pero tales derechos son accesorios o inherentes a la calidad personal de socio, atribuida por el título. Títulos obligacionales o títulos de crédito propiamente dichos, que aquellos cuyo objeto principal es un derecho de crédito y en consecuencia atribuyen a su titular acción para exigir el pago de las obligaciones a cargo de los suscriptores. El título clásico obligacional es la letra de cambio. C. Títulos reales de tradición o representativos, que son aquellos cuyo objeto principal no consiste en un derecho de crédito, sino en un derecho real sobre la mercancía amparada por el título. Pero esto se dice representan las mercancías. La característica de los títulos representativos ha sido resumidas magistralmente por el Messineo en la siguiente forma. 1. En cuanto a su contenido, dan derecho o no a una prestación en dinero, sino a una cantidad determinada de mercancías que se encuentran depositadas en poder del expedidor del documento. 2. El poseedor del título representativo estará en posesión de las mercancías por medio de un representante, o sea el depositario, el cual a su vez posee las mercancías. Por lo que respecta al derecho que incorporan, no atribuyen solo un futuro de crédito, sino que en consecuencia y como derivación de la posesión de las mercancías, atribuyen un derecho actual de disposición sobre las mismas. El titular tiene la posibilidad de investir a otro del derecho de posesión, cediendo la investidura del derecho de posesión sobre el título. Quiere esto decir que quien posee el título posee la mercancía amparada por él, y que la razón de poseer la mercancía es la posesión del título. Por su forma de creación, se puede clasificar a los títulos singulares y seriales o de masa. Títulos singulares son aquellos que son creados uno solo en cada acto de creación, como la letra de cambio, el cheque, etc. Y títulos seriales, los que se crean en serie, como las acciones y las obligaciones de las sociedades anónimas. Por su forma de circulación. La ley, refiriéndose a la forma de circulación, establece una clasificación bipartita, títulos nominativos y títulos al portador. Pero siguiendo la construcción legal, encontramos que la ley no es lógica consigo misma, ya que acepta, como veremos en su oportunidad, la clasificación tripartita, establecida por la doctrina, y que divide los títulos de crédito, nominativos, títulos a la orden y títulos al portador. Títulos nominativos o directos. Son títulos nominativos, llamados también directos, aquellos que tienen una circulación restringida, porque designan a una persona como titular, y que para ser transmitidos necesitan el endoso del titular y la cooperación del obligado en el título, el que deberá llevar un registro de los títulos emitidos, y el emitente solo reconocerá como titular a quien aparezca a la vez como tal, en el título mismo, y en el registro de que el emisor lleve. El simple negocio de transmisión solo surte efectos entre las partes, pero no produce efectos cambiarios porque no funciona la autonomía. El remitente podrá oponerse a registrar la transmisión si para ello tuviere justa causa, pero una vez realizada la inscripción, la autonomía funcionará plenamente al tenedor adquiriente. No podrán oponerse las excepciones personales que hubieran podido oponerse a tenedores anteriores. Títulos a la orden. Títulos a la orden. Son títulos a la orden aquellos que, estando expedidos a favor de determinada persona, se transmiten por medio del endoso y de la entrega misma del documento. El endoso en sí mismo no tiene eficacia traslativa. Se necesita la tradición para completar el negocio de transmisión. Puede ser que, siendo el título a la orden por su naturaleza, algún tenedor desee que el título ya no sea transmitido por endoso, y entonces podrá inscribir en el documento las cláusulas, no a la orden, no negociable, u otra equivalente. Tales cláusulas surtirán efecto desde la época de su inscripción, y desde entonces el título en que aparezcan solo podrá ser transmitido en la forma
y con los efectos de una sesión ordinaria. Se ha discutido quiénes pueden insertar en la letra de cambio las cláusulas no negociabilidad. En el derecho alemán se considera que únicamente el emitente de la letra de cambio puede insertar la cláusula, porque siendo la letra de un título negociable por su naturaleza, es su creador el único que tiene derecho a cambiar la naturaleza del título. Títulos al portador. Son aquellos que transmiten cambiariamente por la sola tradición y cuya simple tendencia produce el efecto de legitimar al poseedor. La ley los define, en forma no muy correcta, como aquellos que no están expedidos a favor de determinada persona. En el derecho anterior al vigente se consideraba como al portador de los títulos que tenían las cláusulas o mención al portador, pero en la ley actual, por el solo hecho de no emitirse el título a favor de determinada persona, se considera el portador. Es el título al portador el más apto para la circulación, ya que se transmite su propiedad por el solo hecho de su entrega, por simple tradición. La simple tenencia del documento, como ya hemos dicho, basta para legitimar al tenedor como acreedor, o sea, como titular del derecho incorporado en el título. Por la sustantividad del documento. Hay títulos de crédito principales y títulos accesorios. Por ejemplo, la acción de la sociedad anónima es un título principal, que lleva anexo un cupón que se usa para el cobro de dividendos y que tiene el carácter de título accesorio de la acción. Por su eficacia procesal. Hay títulos de crédito a los que se puede llamar de eficacia procesal plena o completos, como la letra de cambio y el cheque, porque no necesitan hacer referencia a otro documento o a ningún acto externo para tener plena eficacia procesal. El cheque y la letra de cambio son títulos de esta categoría. Basta exhibirlos para que se consideren por sí mismos suficientes para el ejercicio de la acción en ellos consignada. Pero hay otros títulos de crédito cuyos elementos cartulares no funcionan con eficacia plena, como el cupón adherido a una acción de sociedad anónima. Cuando se trata de ejercitar los derechos de crédito relativos al cobro de dividendos, habrá que exhibir el cupón y el acta de la asamblea que aprobó el pago de los dividendos. Por eso se dice que el cupón es un título de eficacia procesal limitada o incompleto, y para tener eficacia en juicio necesita ser complementado con elementos extraños extractuales. Por los efectos de la causa sobre la vida del título. Todo título de crédito es creado o emitido por alguna causa, pero en tanto que en algunos títulos la causa se vincula a ellos y puede producir efectos sobre la vida jurídica, en otros títulos la causa se desvincula de ellos en el momento mismo de su creación, y ya no tiene ninguna relevancia posterior sobre la vida de los títulos. Los primeros son títulos causales, los segundos títulos abstractos. Para distinguir si un título es abstracto o causal, hay que atender no a la emisión del título, que siempre es un negocio jurídico abstracto, sino al momento de su creación. Será por tanto abstracto un título que una vez creado, su causa o relación subyacente se desvincule de él y no tenga ya ninguna influencia sobre la validez del título ni sobre su eficacia. Un ejemplo típico de título abstracto es la letra de cambio. Un título es causal o concreto cuando su causa sigue vinculada al título, de tal manera que se puede incluir sobre su validez y eficacia. Son ejemplos de títulos causales las acciones de las sociedades anónimas y las obligaciones de las mismas. Por la función económica del título. Existen títulos de especulación y títulos de inversión. Quien va a exponer su dinero con objeto de obtener una ganancia, podrá exponerlo jugando, especulando o invirtiendo. Se juega comprando un billete de lotería o un billete de las carreras de caballos, pero estos documentos no tienen la categoría de títulos de crédito. Se especula con los títulos de crédito cuyo producto no es seguro, sino fluctuante, como en el caso de las acciones de las sociedades anónimas. Se invierte cuando se trata de tener una renta asegurada y con apropiada garantía, como cuando se compran cédulas hipotecarias. En el juego el riesgo es mayor y la ganancia es desproporcionada. En la especulación el riesgo es menor y la ganancia tiene más posibilidades, aunque también es menor que en el juego. En la inversión propiamente dicha el riesgo es mínimo y la ganancia segura y estable, aunque inferior en monto a las ganancias que suele obtenerse en el juego y en la especulación. La letra de cambio. La letra de cambio es un documento mercantil poco utilizado en la actualidad. Se trata de un documento que contiene una orden incondicional de pago, expedida por una persona denominada girador, creador de la letra, a otra llamada girado, deudor, para que pague a un tercero una cantidad cierta
o en una fecha determinada. A este tercero se le denomina beneficiario o acreedor. La letra de cambio puede servir como respaldo en una operación comercial determinada y se encuentra regulada en los artículos 76 a 169 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Para que una letra de cambio se considere como válida, debe contener los requisitos que estipula el artículo 76 de la ley antes referida. Artículo 76. La letra de cambio debe contener 1. La mención de ser letra de cambio inserta en el texto del documento. Fracción segunda. La expresión del lugar y del día, mes y año en que se suscribe. Fracción tercera. La orden incondicional al girado de pagar una suma determinada de dinero. Fracción cuarta. El nombre del girado. Fracción quinta. El lugar y la época de pago. Fracción sexta. El nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago y, fracción séptima, la firma del girador o de la persona que suscriba a su ruego o en su nombre. A pesar de que es poco utilizada, aún sigue siendo una herramienta muy práctica dentro de las operaciones comerciales. En la letra de cambio se consignan varios lugares para el pago. Se entenderá que el tenedor podrá exigirlo en cualquiera de los lugares señalados. En la letra de cambio se tendrá por no escrita cualquier estipulación de intereses o cláusula penal. La letra de cambio puede ser girada a la vista, a cierto tiempo vista, a cierto tiempo fecha y a día fijo. Las letras de cambio con otra clase de vencimientos o con vencimientos sucesivos se entenderán siempre pagaderas a la vista por la totalidad de la suma que expresen. También se considerará pagadera a la vista la letra de cambio cuyo vencimiento no esté indicado en el documento. Las letras pagaderas a cierto tiempo vista deberán ser presentadas para su aceptación dentro de los 6 meses que sigan a su fecha. Cualquiera de los plazos obligados podrá reducir ese plazo consignándolo así en la letra. En la misma forma, el girador podrá además ampliarlo y prohibir la presentación de la letra antes de determinada época. Puede prestar el aval quien no ha intervenido en la letra y cualquiera de los signatarios en ella. El aval debe constar en la letra o en hoja que se le adhiera. Se expresará con la fórmula por aval u otra equivalente y debe llevar la firma de quien lo presta. La sola firma puesta en la letra cuando no se le pueda atribuir otro significado se tendrá como aval. A falta de mención de cantidad se entiende que el aval garantiza todo el importe de la letra. El pagaré. Otro documento del que también podemos hablar es el pagaré. Un pagaré es un valor que contiene la promesa incondicional de una persona denominada suscriptora de que pagará a una segunda persona llamada beneficiaria o tenedora una suma determinada de dinero en un determinado plazo de tiempo. Su nombre surge de la frase con que empieza la declaración de obligaciones: debo y pagaré. El pagaré debe contener, fracción primera, la mención de ser pagaré inserta en el texto del documento. Fracción segunda, la promesa incondicional de pagar una determinada suma de dinero. Fracción tercera, el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago. Fracción cuarta, la época y lugar del pago. Fracción quinta, la fecha y el lugar en que se suscriba el documento. Y, fracción sexta, la firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego en su nombre. Si el pagaré no menciona la fecha de su vencimiento, se considerará pagadero a la vista. Si no indica el lugar de su pago, se tendrá como tal el del domicilio del que lo suscribe. Los pagarés exigibles a cierto plazo de la vista deben ser presentados dentro de los 6 meses que sigan a su fecha. La presentación solo tendrá el efecto de fijar la fecha del vencimiento y se comprobará en los términos del párrafo final del artículo 82 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Si el suscriptor omitiere la fecha de la vista, podrá consignarla en el tenedor. El pagaré domiciliado debe ser presentado para su pago a la persona indicada como domiciliatario, y a falta de domiciliatario designado el suscriptor mismo en el lugar señalado como domicilio. El protesto por falta de pago debe levantarse en el domicilio fijado en el documento, y su omisión cuando la persona que haya de hacerse el pago no sea el suscriptor mismo,
producirá la caducidad de las acciones que por el pagaré completan al tenedor contra los endosantes y contra el suscriptor. Salvo ese caso, el tenedor no está obligado para conservar sus acciones y derechos contra el suscriptor ni a prestar el pagaré a su vencimiento, ni a protestarlo por falta de pago. El cheque. Por último, el cheque. Un cheque es un título de crédito en el que la persona, librador, que es autorizada para extraer dinero de una cuenta, por ejemplo el titular, extiende a otra persona, librado, una autorización para retirar una determinada cantidad de dinero de su cuenta, prescindiendo de la presencia del titular de la cuenta bancaria. El cheque es un título de crédito en virtud del cual una persona llamada librador ordena incondicionalmente a una institución de crédito que es librado el pago de una suma de dinero a favor de una tercera persona llamada beneficiario. El cheque solo puede ser expedido a cargo de una institución de crédito. El documento que en forma de cheque se libre a cargo de otras personas no producirá efectos de título de crédito. El cheque solo puede ser expedido por quien, teniendo fondos disponibles en una institución de crédito, sea autorizado por esta para librar cheques a cargo. La autorización se entenderá concebida por el hecho de que la institución de crédito proporcione al librador esqueletos especiales para la expedición de cheques o le acredite la suma disponible en cuenta de depósito a la vista. El cheque debe contener varios requisitos formales que sin ellos dejaría de ser un título de crédito. El cheque será siempre pagadero a la vista. Cualquier inserción en contrario se tendrá por no puesta. El cheque presentado al pago antes del día indicado como fecha de expedición es pagadero al día de la prestación. El cheque puede ser nominativo o al portador. Los elementos que integran el cheque son los siguientes: la mención de ser cheque, inserta en el título del documento, el lugar y la fecha en que se expide, la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre del librado, el lugar del pago y la firma del librador. Para los efectos de las fracciones segunda y cuarta del artículo, y a falta de indicación especial, se reputarán como lugares de expedición y de pago, respectivamente, los indicados junto al nombre del librador o del librado. Acciones, obligaciones o bonos. Es usual que las compañías públicas necesiten suficiente capital para financiar sus proyectos, lo que resultaría imposible conseguirlos de un solo inversionista. Lo que se hace es conseguir a varios inversionistas con la emisión de títulos de crédito, y es lo que se conoce como bonos y obligaciones, los cuales son comprados por personas físicas o personas morales, quienes son los prestamistas de quienes emiten las acciones y bonos. Esta es la forma usual de obtener préstamos bajo estas condiciones. La empresa que emite los títulos se compromete a devolver ese dinero a través de una cantidad fija y constante por concepto de intereses, mediante los cupones adjuntos a los bonos y obligaciones. La emisora se obliga a reintegrar el valor del título de crédito en la fecha en que se redima o en la fecha de su vencimiento. Otra forma de conseguir dinero ajeno es a través de la emisión de acciones, en cuyo caso los inversionistas o accionistas se convierten en copropietarios de la empresa y las utilidades. Las pagan a través de dividendos que se originan de las utilidades de la empresa. La compraventa de estos títulos de crédito se hace a través de la sección de remates de la bolsa de valores y en los bancos. Tienen infinidad de alternativas de inversión y los inversionistas deben adquirir una cultura financiera o bien ser asesorados por expertos en la bolsa de valores para que les ayuden a tomar la mejor decisión a la hora de invertir su dinero. Los mercados pueden ser de dinero, renta fija, porque ofrecen rendimientos que se conocen de antemano, o de capitales, con diferentes nombres. Se comercializa lo mismo, pero en dinero la inversión es a corto plazo, menos de un año, y en el de capitales con menos liquidez y muy alto riesgo, es a más de un año, largo plazo. Excepciones oponibles contra las acciones derivadas de los títulos de crédito. El artículo 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece con carácter limitativo cuáles son las excepciones que pueden oponerse contra la acción derivada de un título de crédito. Dice la fracción primera del citado artículo:
que pueden oponerse las excepciones de incompetencia y de falta de personalidad en el actor, las que funden, dice la fracción segunda, en el hecho de no haber sido el demandado quien firmó el documento. Es esta una excepción que se basa en la literalidad, ya que sin que la firma de una persona conste material y literalmente en el documento, dicha persona no puede tener obligación alguna derivada del documento. En los títulos de crédito, generalmente toda obligación derivada de una firma. La fracción tercera dice que pueden oponerse excepciones de falta de representación, de poder bastante o de facultades legales en quien suscribió el título a nombre del demandado. Es una excepción semejante a la anterior, ya que nadie que no esté debidamente facultado podrá suscribir un título de crédito a nombre de un tercero. Esta excepción solo podrá ser opuesta de buena fe, y si el demandado dio lugar, conforme a los usos del comercio, con actos positivos o con omisiones graves, a que se crea que alguien está facultado para suscribir títulos de crédito, no podrá oponer la excepción de que nos ocupamos. La fracción cuarta permite que se oponga la excepción de incapacidad del demandado en el momento de suscribir el título. Los actos de los incapaces no pueden, en términos generales, producir obligaciones jurídicas. La fracción quinta establece las fundadas en la omisión de los requisitos y menciones que el título o el acto en el consignado deben llenar o contener, y la ley no presume expresamente o que no se hayan satisfecho dentro del término que señala el artículo 15. La fracción sexta dice: la de alteración del texto del documento o de los demás actos que en él consten, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13. Esta excepción se refiere también a la materialidad del documento, a su literalidad. Debe distinguirse en caso de alteración del documento la situación de los signatarios anteriores a la alteración y la de los posteriores. Según el artículo 13, los anteriores quedarán obligados conforme al texto primitivo, y los posteriores, esto es, los que suscribieron el título ya alterado, se obligarán conforme al nuevo texto. La fracción séptima dice: las que se funden en el título no es negociable. La fracción octava estatuye las que se basan en la quita o pago parcial que consten en el texto mismo del documento, o en el depósito del importe de la letra en el caso del artículo 132. La excepción contenida en la primera parte de esta fracción se funda también en el principio de la literalidad, ya que todo abono a cuenta o pago parcial, para ser válidos respecto a terceros, deben constar en el documento según ya se indicó. La fracción novena, la que se funden en la cancelación de títulos, en la suspensión de su pago ordenada judicialmente, en el caso de la fracción segunda del artículo 45. La fracción décima dice: las de prescripción y caducidad, y las que se basen en la falta de las demás condiciones necesarias para el ejercicio de la acción. La fracción decimoprimera nos habla de las excepciones personales que tenga el demandado contra el actor, basado en los principios de la buena fe y de la economía de los procesos. El demandado podrá oponer contra el actor todas las excepciones que contra él no tenga en lo personal, porque no estaría de acuerdo con tales principios jurídicos, que primero pagará el demandado para después intentar un nuevo juicio. Fracción doceava. La declaración especial de ausencia de quien lo firmó, en los términos que la legislación especial en la materia establezca. Nos encontramos una vez más en esta transmisión. Sea usted bienvenido. Mi nombre es Itlali. Para mí es un gusto, un placer compartir información con todos ustedes, abarcando temas de cómo se relaciona un aval en los títulos de crédito y cómo endosar ese documento. No se pierda de cada nota y acompáñenme. Bueno, cada uno de nosotros hemos visto o nos hemos encontrado en una situación de que algún amigo o algún familiar conocido, etcétera, pues pide algún préstamo o compra algo y como requisito pide un aval. Bueno, también si se pone atención, en cada uno de los títulos de crédito se piden avales, persona responsable de pagar en caso de que el deudor no lo haga. Pero, ¿qué es un aval?
El aval es una persona jurídica y económica por la cual se establece un compromiso de cumplimiento de obligaciones, el cual consiste en una garantía representada por un tercero que asegura responder en nombre de la persona a la cual avala en caso de que ésta no cumpla con los pagos establecidos de una deuda contraída en algún momento. Generalmente es un contrato por escrito en el cual el aval confirma su compromiso poniendo como garantía los bienes establecidos de mutuo acuerdo, con los cuales manifiesta también que responderá en caso necesario. ¿Pero quiénes pueden prestar el aval? Puede otorgarlo cualquier persona capaz de obligarse mercantilmente. Establece el artículo 110 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Puede prestar el aval que no ha intervenido en letra y cualquiera de los signatarios de ella. Normalmente, en los actos jurídicos, el garantizador de una obligación es persona distinta de las que en ellos intervienen. Si en el que intervienen en un acto jurídico no es suficientemente solvente para cumplir con una obligación, necesita una garantía adicional que venga a reforzar la seguridad de su pago. Un ejemplo de aval es el siguiente: México DF, 12 de diciembre del 2000. Señor Juan Carlos Rojas Aguirre, por medio de la presente deseo expresar mi intención de convertirme en aval de la señorita Jimena Sánchez de la Cruz para que, tal como lo dictan los requisitos, tenga la posibilidad de rentar el inmueble ubicado en la calle de Zapotecas número 49, Colonia Zapotitlán, Delegación Iztapalapa, México DF, código postal 00980. Para tal efecto, pongo a su disposición una copia de las escrituras del inmueble del cual soy dueño, cuyo valor asciende actualmente a 1,000,000 de pesos y que se encuentra en la Avenida Independencia número 10, Colonia Jardines de Morelos, municipio de Ecatepec, Estado de México, código postal 00542. Atentamente, Ramiro Rodríguez de la Cruz. Existen también tipos de avales según la obligación que se garantice. Por ejemplo, un aval económico se garantiza que se va a pagar una cantidad en un plazo determinado. Un aval técnico: la entidad bancaria garantiza las obligaciones contraídas por su cliente como consecuencia de la adjudicación de un concurso público, de un contrato, etc. Y ahora bien, los tipos de avales según quien los emita. Aval personal es el emitido por una persona física jurídica, quien se compromete al pago de la deuda en caso de incumplimiento del deudor principal. Los avales personales son muy habituales en créditos al consumo y financiación de empresas. Se ofrecen como garantía adicional a la patrimonial del deudor. Aval bancario, en el quien se compromete a hacer frente a la deuda es una entidad financiera. Ahora bien, en los títulos de crédito, ya sea en letra de cambio, pagaré, puede endosarse. Pero bien, ¿qué es un endoso? Primero que nada, el endoso consiste en que una persona transfiere a otra el poder de realizar actos de dominio a su nombre o transferir la propiedad de un documento. El endosante de este poder, a través de una firma realizada en el reverso del documento. El endoso solo se puede realizar en la parte posterior del documento, con excepción de las facturas automotrices, en donde se realiza, de ser posible, al frente. Si el endoso se realiza sobre un cheque, el endosante cede los derechos necesarios para que de esta manera el endosatario pueda realizar el cambio. Y bien, esto nos sirve de mucho, ya que hay personas que no pueden o no tienen el tiempo para cobrar algún cheque, etc. Y este puede cederle los derechos a otra y así facilitar el cobro de este. Existen 3 tipos de endosos aplicables a los títulos de crédito. El primero, el endoso en propiedad, el cual transmite el poder de manera absoluta sobre el documento en cuestión. Es decir, que éste se convierte en propiedad del endosatario, quien adquiere los derechos y obligaciones sobre el mismo.
2. El endoso en procuración. Es aquel que no transfiere la propiedad del documento, es decir, que el endosatario solo adquiere el poder para presentar el documento o cobrarlo. 3. El endoso en garantía. Es en el que se transfiere el poder del documento a modo de prenda. Así, el artículo 36 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito dispone que el endoso con cláusulas en garantía, en prenda u otros equivalentes atribuye al endosatario todos los derechos y obligaciones de un acreedor prendario respecto del título endosado y de los derechos a él inherentes. A pesar de que se pueden colocar otros datos como el nombre de la persona que recibe el poder, la clase de endoso y el lugar y la fecha de la transferencia del mismo, estos no son necesarios, ya que la firma del endosante es el único requerimiento obligatorio y tiene validez ante instancias públicas, privadas y judiciales. Un ejemplo de endoso sería: endoso del cheque del señor Javier González García en favor del señor Eduardo Osorio Sánchez. Este endoso cuenta con la firma que en términos legales es el punto esencial y la fecha que indica el momento en el que se realiza la transacción. Y bien, para conocer más sobre esto, ¿qué personas intervienen en un endoso? Son: endosante, persona que transmite la propiedad del documento del crédito. Endosatario, persona que adquiere la propiedad del documento del crédito. En el artículo 29 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el endoso debe constar en el título relativo o en hoja adherida al mismo y llenar los siguientes requisitos. 1. Fracción 1. El nombre del endosatario. Fracción 2. La firma del endosante o de la persona que suscribe así el endoso a su ruego o en su nombre. Fracción 3. La clase de endoso. Fracción 4. El lugar y la fecha. En el artículo 30 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, si se omite el primer requisito, se estará a lo dispuesto en el artículo 32. El artículo 32 dice: el endoso puede hacerse en blanco con la solo firma del endosante. En este caso, cualquier tenedor puede llenar con su nombre o el de un tercero el endoso en blanco o transmitir el título sin llenar el endoso. En conclusión, hemos visto la importancia de los títulos de crédito y cómo se relaciona el aval. Hemos aprendido también cómo se endosa dicho documento, pues el aval tiene tanto como pros y contras, así como endosar un documento. Un aval es bueno porque te ayuda a tener un historial crediticio después de haber sido aval de alguna persona responsable. Tu historial crediticio se ve beneficiado y cuando tú necesitas hacer uso de algún crédito o alguna compra después, si necesito hacer uso de ese historial. Y es malo porque si a la persona que le sirves al aval actúa de mala fe, pone en riesgo su bienestar económico y puedes verte en problemas legales e incluso terminar saldando la deuda. El endoso es bueno porque en caso de que uno no pudiera ocuparse de sus asuntos legales, alguna persona de tu confianza puede reclamar tus bienes o hacerse cargo de tus documentos. Es malo porque en caso de estar mal redactado o dejar la hoja en blanco, puede ser usado por otra persona ajena para sus beneficios propios. Operaciones de crédito. ¿Qué son las operaciones de crédito? El concepto de operaciones es fácil de entender, ya que las operaciones de crédito son negociaciones financieras que importan recibir o prestar dinero por parte de las entidades financieras, de los clientes o a los clientes, respectivamente. Las operaciones de crédito pasivas son aquellas en las que los clientes depositan su dinero en la entidad financiera, caja o plazo fijo, y en la entidad deben devolver el dinero al término del plazo. En este momento, en caso de caja de ahorro y en cualquier momento que sea requerido por el cliente, en plazo fijo se abona una tasa de interés por el uso del dinero y su interés es mayor, ya que el banco cuenta con ese dinero para ponerlo
disponible hasta el tiempo determinado de estas operaciones de crédito, llamadas colocaciones. El banco captará efectivo para prestarlo a otros clientes a una tasa de interés mayor al que pagó para recibirlo, una tasa que se denomina activa. Ahora bien, seguimos con el tema de crédito. Bien, comenzaremos con el concepto de crédito. Es una operación financiera donde una persona presta una entidad determinada de dinero a otra persona llamada deudor, en lo cual este último se compromete a devolver la entidad solicitada en el tiempo o plazo definido, según las condiciones establecidas para dichos préstamos, más los intereses devengados, seguros y costos asociados si los hubiera. Y con ello lleva de la mano otro punto, que es su apertura. Que bien, esta es un contrato por el cual un banco se obliga a poner a disposición de su cliente una suma de dinero determinada por un periodo de tiempo determinado o indeterminado, que el cliente puede utilizar según le convenga. El cliente se obliga a la devolución de dinero del cual dispone, así como el pago de una comisión más los intereses que se devengaren por la utilización de crédito. Es importante conocer este tipo de conceptos. Sabemos que hay muchos tipos de conceptos. Sin embargo, nos importa el certificado de participación. Expliquemos esto. Claro que sí, cuando los certificados de participación hagan constar el derecho del propietario o del acreedor de una entidad fija, se entenderá que la institución emisora garantizará el pago de esa entidad. Cuando los certificados se hagan constar solamente de participaciones copropietario o del acreedor, es una parte, netos resuelten en la venta o liquidación. La institución fiduciaria solo será responsable de la asistencia de los bienes o de la legitimación de crédito, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En el artículo 228 aplica lo siguiente. Los certificados de participación son títulos de crédito que representan el derecho de una parte alícuota de los frutos, rendimientos de los valores, derechos o bienes de cualquier clase que tenga fideicomisación irrevocable. Para este propósito, la sociedad fiduciaria que los emita. B. El derecho de una parte alícuota del derecho de propiedad o de la titularidad de esos bienes, derechos o valores. C. O bien, el derecho en una parte alícuota del producto neto que resulte de la venta de los dichos bienes o derechos o valores. Los certificados son bienes inmuebles, aun cuando los bienes fideicomitidos materia de emisión son inmuebles. Interviene una institución fiduciaria. El monto total nominal de una emisión de certificación de participación será mediante dictamen que formula Nacional Financiera, quien tomará como base el valor comercial de los bienes. Asimismo, los certificados serán nominativos, con cupones también nominativos, y deberán emitirse por series en denominaciones de 100 pesos o de sus múltiplos. Los certificados darán a sus tenedores dentro de cada serie iguales derechos. En clases de certificación de participación, título que se da a su tenedor además del derecho de una parte alícuota de los frutos o rendimientos correspondientes, el del reembolso del valor nominal de los títulos. Certificado de participación no amortizable. Título en que la sociedad emisora no está obligada a pagar el valor nominal a sus tenedores en ningún tiempo. Certificado de participación inmobiliario. Documento en que los bienes fideicomitidos materia de la emisión son inmuebles. Certificado de participación ordinario. Documento en que los bienes fideicomitidos materia de la emisión son muebles. Con eso finalizamos el tema de crédito y continuamos con otro tema que es importante conocer, el descuento. Aunque la vida cotidiana lo aplicamos cuando vamos de compras y nos encantaría ir a aprovechar esos descuentos simulados como podría ser el Buen Fin, pero con la información que tenemos sobre el descuento nos quedará más que claro que a veces tenemos una idea errónea. Hay un autor que lo define más que claro. Define el descuento como la adquisición al contado de un crédito a plazo. Puede decirse que el descuento es una operación por la cual una empresa adquiere un título de crédito antes de su vencimiento, mediante el pago de su valor nominal menos una compensación por el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la operación y el vencimiento del título. La persona que adquiere el título de crédito en materia del descuento se llama descontador o descontante, y la que lo transmite, desconatario. También recibe el nombre de descuento la compensación que se hace pagar el descontador.
La información es muy clara. Ahora sabemos bien que un descuento es más que pagar una parte de su precio real. Ahora pasemos al tema de cuenta corriente. Pues bien, el contrato de cuenta corriente es un convenio por el cual las dos partes que participan reciben el nombre de cuentacorrientes. Se obligan a anotar los créditos derivados de sus ganancias recíprocas como partidas de abono o de cargo en una cuenta y determinan que solo el saldo que resuelte a la cláusula de la cuenta constituya a un crédito exige y dispone elementos de la cuenta corriente. Ya hemos indicado que los elementos personales son los cuentacorrientes. Ambos se conceden crédito recíprocamente al convenir que el crédito que resuelve a cargo de cada uno pierda su exigibilidad a fin de que solo sean exigibles el saldo final. El elemento objetivo lo constituyen las remesas recíprocas de las cuentas corrientes. Se entiende por remesas no solo el envío material que haga un cuentacorrientes al otro, sino toda operación que motive una anotación en la cuenta corriente por producir un crédito contra alguna de las partes. A cada anotación de una cuenta corriente debe corresponder una contrapartida en la cuenta del otro. Por ejemplo, las cuentacorrientes número 1 envía una partida de mercancías con un valor de 1,000 pesos. Al cuentacorriente número 2, el número 1 cargará el valor de las remesas en la cuenta. El cuentacorrentista 2 y este deberá en la cuenta que él lleve abonar el misma cantidad. Cuentacorrientes número 1. Y termino con mencionarles la lección. ¿A qué me refiero con eso? La acción oblicua se presenta como una facultad o poder que el ordenamiento jurídico le concede a los acreedores. En esto, para que ellos puedan ejercitar derechos y acciones en que en principio correspondían a sus respectivos deudores, con el fin satisface de esta manera el derecho de crédito, está cobrado así que ellos se les debe. Esta acción les permite al acreedor apresurar al deudor para que atienda sus negocios jurídicos y ejerza acciones que permitan su patrimonio crezca, siendo esto último una garantía por el acreedor. Cuando se presenta en la acción oblicua, interviene el tercero, demandado, el deudor accionado, cuyo derecho será puesto en ejercicio, y el acreedor. La solución hecha ante el juez se notifica al demandado, para este no se libere de la obligación al pagarle a su acreedor, y se notifica también a la acción para que no ejercite el derecho que tiene contra su deudor, ya que este será ejercitado por quien fue autorizado judicialmente. Y bien, como les comentaba al principio del programa, les hablaré sobre los depósitos, empezando por el depósito mercantil. En el artículo 322 del Código de Comercio, menciona que se estima mercantil el depósito si las cosas depositadas son objeto de comercio o si se hace a consecuencia de una operación mercantil. El depósito, tal como se encuentra regulado por la legislación mercantil, es en realidad una figura que reúne características del depósito y del préstamo. La figura se perfila ya en el derecho romano, en el cual junto al depósito en sentido estricto aparece en el depósito irregular, el cual da lugar a disparidad de opiniones, ya que durante largo tiempo se le consideró como mutuo. Resulta difícil dar una definición unitaria, pues la figura se ha diversificado en 4 especies con características diversas: el depósito en sentido estricto, el depósito en sentido regular, dentro del cual cae el depósito bancario de dinero, el depósito de títulos o documentos, el depósito en almacenes generales de depósito. Las 4 figuras son contratos reales y en las 4 existen ciertos elementos comunes. Son contratos, las partes son depositante y depositario, el depositante hace entrega de algún bien y el depositario está obligado a la devolución. Sin embargo, dentro de esos aspectos aparentemente comunes existen ya diferencias de importancia. Según al hacerse la entrega, se transfiere la propiedad, depósito regular o no, depósito irregular. En atención a los derechos de las partes, el depósito se diferencia en regular e irregular, siendo el primero aquel en que el depositante
hace entrega del bien, sin transferir el derecho de propiedad ni de uso, y el depositario queda obligado a restituir el mismo bien. En tanto el depósito irregular, el depositante transfiere la propiedad del bien, y el depositario queda obligado a restituir otro de la misma especie y calidad. En atención al depositario debe diferenciarse del depósito bancario y al depósito en almacenes generales de depósito de las demás figuras, ya que aquellos están sujetos a regulación especial. Dada la pluralidad de regímenes, resulta necesario referirse a cada figura separadamente. Ahora bien, ¿qué entendemos por depósito bancario? Tienen el carácter de depósitos bancarios los recibidos por las instituciones de crédito. Depósitos bancarios de dinero son los que tienen por objeto precisamente dinero en moneda nacional o en divisas o moneda extranjeras. Depósitos regulares e irregulares. Los depósitos bancarios de dinero pueden ser regulares e irregulares. Artículo 267 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito menciona que son depósitos irregulares los que transfieren al depositario la propiedad de dinero depositado y lo obligan a restituir la suma depositada en la misma especie. Artículo 268 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. El depósito es regular cuando no transfiere la propiedad del dinero depositado al depositario. Esto sucede cuando el dinero se deposita en caja, saco o sobre cerrado, en cuyo caso retiro del depósito quedará sujeto en términos y condiciones que en el contrato respectivo se hayan pactado. Depósito a la vista a plazo y con previo. Aviso. Los depósitos de dinero a la vista podrán ser retirados por el depositante, total o parcialmente, en cualquier tiempo después de su constitución. Cuando el depositante se constituya sin mención especial del plazo, se entenderá retirable a la vista. Por último, mencionemos a los almacenes generales de depósito. Son entidades dedicadas al almacenamiento de bienes o mercancías bajo su custodia, amparados por certificados de depósito. Además, otorgan financiamiento tomando como garantía los bienes bajo su custodia. Los almacenes generales de depósito tienen como objeto el almacenamiento, guarda o conservación, manejo, control, distribución o comercialización de bienes o mercancías bajo su custodia o que se encuentren en tránsito, amparados por certificados de depósito. Asimismo, otorgan financiamiento tomando como garantía los mismos bienes o mercancías. Estas entidades también pueden emitir certificados de depósito sobre bienes y mercancías almacenados en bodegas que no forman parte de sus instalaciones. A esas bodegas se les denomina habilitadas y tienen la característica que la operación y el control de dicha bodega está a cargo del almacén general de depósito. ¿Qué es el delito de defraudación fiscal? Comete el delito de defraudación fiscal quien, con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con el perjuicio del fisco federal. La omisión total o parcial de alguna contribución que se refiere al párrafo anterior comprende indistintivamente los pagos provisionales o definitivos, o el impuesto del ejercicio en los términos de las disposiciones fiscales. El delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el artículo 400 del Código Penal Federal se podrán perseguir simultáneamente. Se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos o recursos que provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Defraudación fiscal calificada. El delito de defraudación fiscal y los previstos en el artículo 109 del Código Penal serán calificados cuando se originen por usar documentos falsos, omitir reiteradamente la expedición de comprobantes por las actividades que se realicen siempre que las disposiciones fiscales establezcan la obligación de expedirlos. Se entiende que existe una conducta reiterada
cuando durante un periodo de 5 años el contribuyente haya sido sancionado por esa conducta la segunda vez o posteriores veces. Manifestar datos falsos para obtener la autoridad fiscal la devolución de contribuyentes que no le correspondan. No llevar los sistemas o registros contables a que se obliga conforme a las disposiciones fiscales o asentar datos falsos en dichos sistemas o registrados. Omitir contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas. Manifestar datos falsos para realizar la compensación de contribuciones que no le correspondan. Utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones. Declarar pérdidas fiscales inexistentes. Conclusión. En conclusión, hablamos de un tema que, además de ser de suma importancia, como a la vez complejo, pues en el ámbito de depósitos de mercancía se puede otorgar créditos tomando como garantía los mismos bienes o mercancías, donde se tienen que levantar documentos de una manera específica para poder levantar un financiamiento en esto, como también tener el debido cuidado para evitar un delito de defraudación fiscal, pues donde más ocurren o cometen este tipo de actos son en personas con actividades de trabajo comisional, pues muchos desconocen el cómo evitar este delito o por qué ocurre, y cometen errores, como dejar de pagar o facturar cantidades más grandes de su salario, pues no concuerdan con la suma en que la persona esté registrada. Pues bien, una vez concluido el análisis de los temas, pasemos a escuchar las correspondientes conclusiones, comenzando por el mío. Y bien, quizá todo lo abordado sea muy interesante. Todo suena padre. Hicimos mención de tantos artículos que la ley marca. Artículos que mencionan el uso adecuado de títulos de crédito, de cómo realizar correctamente operaciones de esta naturaleza mercantil. Y todo esto a favor del ciudadano. Y si lo estudiáramos más a fondo, encontraremos más aspectos y quizás sean buenos, pero lamentablemente solo se queda en eso, en términos didácticos. Volvamos a la realidad, a lo que se vive. ¿Acaso todo lo que se mencionó se lleva a cabo? Claro que no se lleva a cabo. Pudiéramos empaparnos de mucho más conocimiento en esta materia, pero sin la cultura de la sociedad ni el apoyo de la autoridad, esto seguirá siendo igual o peor que siempre. Y si es que hay personas que conocen esta materia, su conocimiento lo utilizan para aprovecharse de los demás. Normalmente tú firmas un pagaré o una letra de cambio, muchas de las veces cuando tienes una necesidad económica, ni tiempo hay de verificar si está llena de forma correcta. La tanta desesperación por obtener rápido el dinero hace que se cometan tantos errores. Por eso pido que no seas uno más del montón aprovechándose de los demás, o no seas uno más de las víctimas de esas personas. Los invito a luchar por una sociedad digna. Créeme que si la sociedad comienza a despertar y a activarse en estos ámbitos, el gobierno no tendrá de otra más que acceder al pedimento del pueblo. Porque recuerda que el pueblo tiene más poder que un simple gobierno. Después de haber analizado los títulos de crédito más utilizados en el mundo de los negocios, los cuales tienen como finalidad primordial el garantizar una obligación de pago, se reconoce que cada uno de estos títulos de crédito, a pesar de que su función es similar, cuentan con características específicas tanto para su expedición como para su cobro, lo cual se ha podido corroborar al analizar las disposiciones jurídicas que al respecto tiene cada uno. El análisis que hemos desarrollado a lo largo de este episodio te permite no solo identificar cada uno de dichos títulos de crédito, sino saber si al expedirlo o recibirlo cuenta con las características legales que le corresponden para su validez, así como también al momento de hacer su cobro, tomar en cuenta las consideraciones que la misma ley señala para efectuar el mismo sin ningún contratiempo legal. Saber qué es un título de crédito, la forma de expedición y cobro del mismo te permiten brindar una asesoría adecuada a los sujetos que requieren de la misma, en la prevención o solución de un problema derivado de la expedición o cobro de los mismos,
Algo con lo que no estoy de acuerdo y que me molesta bastante es que existen personas que piden préstamos sin ninguna intención de pagarlos y que la ley proteja mucho más a esos deudores que a sus acreedores. Eso me parece muy injusto, ya que de forma legal no hay manera de cobrarle a estas personas, y si la hay, es muy costosa y tardada. La única forma que se tiene es por medio de la fuerza, pero esto va en contra de la ética y valores de algunos acreedores, por lo que para ellos esto será dinero perdido. Bueno, en conclusión, pareciera que los conceptos que se ven en la carrera fueran ajenos de la vida cotidiana de las personas, incluso de nosotros mismos, pero no es así, pues en donde menos nos los imaginamos, estas formas de manejar el dinero están presentes y son practicadas, solo que al ser practicadas informalmente no se les da el nombre correspondiente. Para finalizar, es indispensable que las personas que se mantengan informadas correctamente sobre estas actividades económicas, pues a veces pudiera parecer tan fácil pedir préstamos a una persona de nuestra comunidad, guardar el dinero con un vecino que lleva a cabo esta función sin pensar que se corre el riesgo de sufrir un fraude y perder el dinero invertido, dinero que en la mayoría de las ocasiones no podrá ser recuperado por el trato se ha hecho de manera informal. Muestra que si las personas optan por ir a una institución que es especializada y se dedica a este tipo de actividades, es más fácil que se cometa un fraude. Esta puede ser resuelto por la vía legal. Pero esto no quiere decir que cuando se informalmente no se pueda demandar, solo que es más difícil que se tenga un resultado positivo, recuperar el dinero. Por el trato hecho no ha sido de la forma correcta, es decir, que pudo haber sido solo de palabra y no existe un contrato o algún papel que avale que se ha prestado dicha cantidad de dinero, o por el contrario, que se ha depositado cierta cantidad de dinero y al cual no exigir un tipo de comprobante no existente. Es complicado solucionarlo. Por lo tanto, es necesario que se le dé la importancia a este tipo de actividades para que se opte por primero informarse y después hacer o solicitar un préstamo, invertir en algo, etc. y aportar por hacerlo en un lugar más formal y así evitar mala experiencia. Y en mi punto de vista, he confiado de la manera informal, pues también se debe a la confianza a quien depositas tu dinero. Pues igual te ves beneficiado porque en este se pueden otorgar algún préstamo con aumento de intereses a tu favor, y para esto podría utilizar los títulos de crédito, que son los documentos indispensables para realizar operaciones mercantiles, pues debido a que con ellos se garantiza el cumplimiento de las obligaciones de los deudores. Pero para mí, entre un cheque, pagaré y letra de cambio, me parece más adecuado un pagaré, pues no existe relación triangular sino dual, firmante y tomador. Es el título más cómodo para documentar uno o varios pagos aplazados. Pero para el cobro de dicho documento a favor del acreedor, pues este se podría endosar, pero sí estoy algo en desacuerdo cuando la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito dice en el artículo 32 que el endoso puede hacerse en blanco con la solo firma del endosante. Y pues en este caso cualquier tenedor puede llenar con su nombre o el de un tercero el endoso en blanco o transmitir el título sin llenar el endoso. Creo que en esa parte debería de haber alguna modificación, pues en cualquier caso como extraviarlo lo pueden cobrar. Como pudieron ver, el tema de sociedades mercantiles ya no se abordó en este video, pero no se preocupen porque estaremos hablando de este tema en nuestro próximo programa, el cual estará muy interesante. No se lo pierdan, invito a que se suscriban para que sean los primeros en ver la notificación y acceder al video. Denle like a este programa y compártelo con todos sus amigos. ¡Hasta la próxima! Eso es todo, amigos.